Hola, mi nombre es Jonathan Eduardo Luna Gutiérrez y en este video hablaré de un tema de gran importancia para los derechos humanos de nuestro país, la desaparición forzada de personas y cómo es que la falta de legislación alrededor de esta situación afecta nuestros derechos fundamentales. Acompáñenme. Hoy en día, en México se vive una crisis de desapariciones e inseguridad lamentable. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta mayo de 2025 hay más de 128,000 personas desaparecidas, lo cual representa un aumento significativo respecto a años anteriores y nos muestra que esta es una problemática que afecta a miles de familias en nuestro país. Los estados de la República con un mayor número de desapariciones son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, con el número de casos que se ve en pantalla, pero ningún estado de la República está exento de desapariciones. Y lo triste es que año con año la cifra total de desaparecidos supera la del año anterior. Por ejemplo, en el año 2024 tuvimos un total de 13,449 desaparecidos y en lo que va de 2025 ya se registran más de 5,000 casos, por lo que no sabemos si a final de año superemos la cifra del año anterior. Del total de personas desaparecidas en México, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aproximadamente el 60% de ellas son hombres y el otro 40% son mujeres. Cabe destacar que un aspecto clave dentro de la crisis de desapariciones que se vive en México es la impunidad. De acuerdo con ONU, en los más de 100,000 casos de desapariciones que existen en México hoy en día, en solo 35 de ellos se ha condenado a los perpetradores, lo cual es muy grave y refleja la impunidad que existe en nuestro país. Debido a la crisis de desaparecidos en México, y en particular en el caso de Querétaro, donde no existe una ley local para prevenir y combatir la desaparición forzada de personas, se vulneran varias de las garantías consagradas en nuestra Constitución. Algunos de los preceptos vulnerados son el artículo primero, que establece la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de toda persona. El artículo 16, en su vertiente de garantía de legalidad y seguridad jurídica. El artículo 20, apartado C, fracción primera, del derecho a recibir asesoría jurídica, fracción cuarta, del derecho a la reparación integral del daño y fracción sexta, del derecho a solicitar medidas para la protección y restitución de los derechos. El artículo 21, primer párrafo, establece que el Ministerio Público debe investigar los delitos. En el caso de Querétaro, al existir una ley local en materia de desaparición forzada, dificulta la investigación y el combate a este delito. El noveno párrafo del mismo artículo establece que el Estado debe salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y la seguridad pública, lo cual también se ve dificultado debido a la falta de normativa en la materia de desaparición forzada. El artículo 73, fracción 21, inciso A, establece la competencia del Congreso para emitir leyes en materia de desaparición forzada de personas y que éstas serán complementadas con las leyes que emitan los estados y los municipios, lo cual para el caso de Querétaro no se ha realizado. Se ve vulnerado entonces también el artículo 133, que establece la supremacía constitucional. Atendiendo este principio, de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, Querétaro debió haber emitido su legislación local en materia de desaparición forzada de personas. El artículo 133 también establece la obligación de cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte y algunos de ellos se mencionan a continuación. Ahora, algunas de las garantías convencionales violadas se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Algunos de los preceptos vulnerados son los siguientes. El artículo primero establece la obligación de los estados parte de respetar los derechos humanos. El artículo segundo establece el deber de los estados de adoptar la legislación interna para proteger los derechos humanos. El artículo cuarto del derecho a la vida, ya que lamentablemente muchas de las personas desaparecidas son localizadas sin vida. El artículo quinto del derecho a la integridad personal. El artículo noveno del principio de legalidad, el artículo 24 que establece que todas las personas deben de ser protegidas por la ley en igualdad de condiciones y el artículo 26 que establece que las leyes deben de ser progresivas y que los estados deben de adoptar medidas en pro de los derechos humanos. También se vulneran algunas disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se vulnera el artículo primero, ya que establece la prohibición de la desaparición forzada de personas. Nos dice que ninguna persona será sujeta de esta conducta. El artículo tercero, del deber de adoptar medidas apropiadas para investigar y sancionar esta conducta. El artículo 4 nos dice que esta conducta debe de ser tipificada como delito. El artículo 12 nos dice que cualquier conducta de desaparición forzada deberá ser investigada pronta e imparcialmente y el artículo 24 nos dice que las víctimas del delito de desaparición forzada de personas tienen derecho a conocer la verdad y a la reparación integral del daño.
Ahora, las violaciones cometidas por las autoridades responsables, que en este caso son el Congreso del Estado de Querétaro por no legislar en la materia, el gobernador del estado por no haber presentado la iniciativa correspondiente y el director del periódico oficial, que si bien no es directamente responsable, no ha publicado la norma que armonice con la legislación federal. La omisión legislativa cometida por las autoridades responsables constituye una violación a varios de los principios contenidos en nuestra Constitución. Al no emitir la ley, se transgrede el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, ya que no existe una norma local que dé certeza a las víctimas y que permita a las autoridades combatir esta conducta. Se vulnera también el principio de reserva de ley, ya que el Congreso del Estado tenía la obligación de regular esta materia y no lo hizo, y se rompe el principio de subordinación jerárquica, ya que las leyes estatales deben ajustarse a las leyes generales y a la Constitución. Además de estos principios, como mencioné anteriormente, también se vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Ley General en materia de desaparición forzada y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La omisión cometida por las autoridades responsables nos lleva a que en Querétaro hoy en día existe una inseguridad jurídica para las víctimas y sus familias, una ausencia de mecanismos locales de búsqueda y protección, y esta visión también dificulta la prevención y el combate de este delito. Ahora, ¿por qué debe concederse el amparo y cuáles deberían de ser sus efectos? Debe de concederse porque aunque el Estado de Querétaro emitió una ley estatal en 2014, esa legislación quedó obsoleta tras la expedición de la Ley General en materia de desaparición forzada. Desde entonces, Querétaro ha incumplido de su deber de armonización normativa y ha vulnerado los principios que mencioné en la diapositiva anterior. Esta omisión legislativa afecta directamente el acceso efectivo a la justicia de las víctimas, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación integral del daño y el deber de prevención y no repetición de esta conducta. En consecuencia, el tribunal ante el que se promovió el amparo debe de ordenar al Congreso del Estado de Querétaro la emisión de una ley local ajustada a la Ley General en materia de desaparición forzada. En esta ley se debe garantizar la coordinación efectiva entre las autoridades estatales y municipales para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada de personas. Se deben de establecer medidas jurídicas, médicas y de seguridad para los familiares, incluyendo asistencia legal, medidas de protección personal, la reparación integral del daño y garantías de no repetición. Debe de garantizarse que los familiares participen en todas las etapas de la búsqueda y que tengan acceso a la información y acompañamiento de parte de la autoridad jurisdiccional. Debe de regularse el procedimiento de declaración especial de ausencia para proteger los derechos jurídicos y patrimoniales de la persona desaparecida y de sus familiares. Para ello deben de establecerse mecanismos eficaces para declarar esta ausencia, garantizando el derecho a la verdad y a la certeza jurídica. Se debe crear un registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas y un registro de personas fallecidas no identificadas, interoperables con sus equivalentes nacionales, y se debe de incluir un apartado específico que contemple la protección reforzada para personas menores de edad. Debe preverse la creación de una fiscalía y un cuerpo policial especializados en desapariciones con enfoque en derechos humanos. También puede preverse que el Congreso del Estado escuche y colabore con organizaciones de la sociedad civil como Desaparecidos Justicia, y finalmente se debe de ordenar al director del periódico oficial del Estado, La Sombra de Artaga, que publique oportunamente la legislación para que ésta entre en vigor.